He estado estas semanas compartiendo un tema que tiene que ver con la maldad del corazón, lo malo, lo perverso, lo engañoso que es el corazón. Cuando hablamos de lo malo y la tendencia del corazón, yo les pregunto, lo vimos la semana pasada, vimos cómo poder nosotros mantener un corazón recto, un corazón que camina, que está siendo guiado por Dios. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios espera? Al final de todo este proceso en el que nosotros vamos cada día buscando a Dios, teniendo una actitud humilde, a través de la palabra, dejando que la palabra nos hable, ¿qué es lo que Dios finalmente pretende que suceda en nosotros? Bueno, pues al final lo que Dios tiene en mente es tratar con el yo, tratar con nuestro yo, tratar con la carne, pero no la quiere ni entretener ni la quiere embellecer, la quiere matar. El propósito de Dios es llevarnos a la cruz. El propósito de Dios es que nuestro yo pueda morir. ¿Sabes que Dios en sus planes eternos no se va a detener hasta que vea que nuestro yo es consumido? ¿Sabes eso? ¿Sabes que el propósito de Dios para la vida de sus hijos es poder llevarlos a la cruz? De tal manera que sus hijos puedan decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, este es un proceso. En Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 6, el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Filipos y les dice, le doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? El apóstol está diciendo, estoy seguro, tengo la certeza de que, o convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la va a continuar hasta completarla el día en que Cristo Jesús regrese, dice la palabra de Dios para todos. Entonces, Dios ha propuesto en sí mismo empezar un proceso en nuestra vida que no va a terminar hasta que Él venga. Yo les decía el viernes, a los que estuvieron aquí, cuando tú volteas hacia tu vida, cuando comenzaste a conocer de Dios y lo que ahora eres y lo que ahora conoces, ¿puedes ver un cambio? ¿Puedes ver una diferencia? ¿Puedes ver que has crecido? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso. ¿Puedes ver que en tu vida hay un despojo hacia las cosas terrenales? ¿Te das cuenta que poco a poco las cosas terrenales empiezan a tener menos significado? ¿Ya no te afanas tanto por las cosas terrenales? Piensas en las cosas y dices, bueno, sí, las necesito, pero estoy seguro de que en todo esto Dios tiene un plan. ¿Cierto o no? Empezamos a tener una mentalidad distinta. Y sabes que eso es exactamente lo que Dios quiere lograr. Y si es necesario tocar las fibras más sensibles de nuestra vida, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios para nosotros es tan grande que nuestra carne muchas veces no lo puede entender. Tratamos de relacionarlo con las cosas que vivimos. Y decimos, bueno, pero ¿cómo es posible? Si yo amo a los míos, nunca voy a tratar de hacerles un daño. Pero es que no entendemos que el amor de Dios va más allá de un sentimiento carnal. Por ejemplo, la Biblia dice que ante los ojos de Dios la muerte de sus santos es agradable.
quién le gusta que se muera la gente? A nadie. Es una pérdida irreparable, ¿no es cierto? Aun cuando sean cristianos. Nos duele. Y sin embargo la Biblia dice que para Dios es agradable la muerte de sus santos. O sea, es algo que Dios anhela. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquiera puede decir, ¿cómo es posible si el día de hoy lo que el hombre quiere es vivir muchos años? ¿Por qué? Porque esto es contrario a la mente de Dios. ¿Te das cuenta? Yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha dicho o te ha puesto en circunstancias completamente adversas y te ha dicho, esta es mi voluntad? Pero ¿cómo va a ser tu voluntad, Señor, que yo esté así? Sí, es parte de mi plan. Y al final te das cuenta que efectivamente Dios tenía un plan, ¿cierto o no? Por ejemplo, cuando nosotros volteamos a ver a la vida de Abraham, todo lo que Dios le prometió a Abraham nunca se llegó a cumplir sin que Dios tocara las fibras más sensibles de su vida. En Génesis capítulo 22, les voy a pedir que por favor me acompañen. Génesis capítulo 22, empezando desde el verso número 1. Estamos entendiendo que esta escritura de Génesis 22 se remonta, algunos dicen que alrededor de los 15 hasta los 17 años de Isaac. O sea, cuando Dios dice que le habla a Abraham, lo prueba, dice en el verso 1, y le dice a Abraham, y él responde, heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien, ¿qué? A quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice la Biblia que Dios le pide algo que suena completamente ilógico ante nuestros oídos. Pero si seguimos leyendo, después de que el ángel le da esta orden, en el verso número 15 dice que el ángel de Jehová habla por segunda vez desde el cielo a Abraham y dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se dan cuenta que nunca viene la bendición de Dios sin primero probar y tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón? ¿Qué era lo que Dios estaba tramando con todo esto? ¿Qué estaba tratando de hacer Dios? ¿Cómo es posible que Dios le promete un hijo, tarda 25 años en dárselo, y cuando finalmente se lo da, le dice que vaya y lo ofrezca? Eso no suena lógico. Eso parece como que no es Dios. Sin embargo, dice la Biblia que entonces ratifica Dios el pacto que le había dado más de 100 años atrás. Dice, de cierto, entonces ahora sí te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque he visto tu corazón. Porque me he dado cuenta que en ti ya no existe el yo. Porque me he dado cuenta que ahora sí me estás entregando todo. No hay nada que yo te pueda pedir que me lo niegues. En Romanos capítulo 9, versos 20 y 21, el apóstol Pablo hace un cuestionamiento sobre lo que el hombre tiende a pensar. Muy frecuentemente somos bombardeados y nosotros creemos que sabemos más que Dios. Dice Pablo en el verso 20 de Romanos 9, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Le podrá decir? No. ¿O no tiene acaso potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué acaso el alfarero, cuando empieza a hacer cerámica, no hace unos jarros para un tipo de uso y otros para otro tipo de uso? ¿Saben que en el antiguo tiempo había lo que conocemos como basinicas de barro? La gente lo usaban, pero también se hacían de barro tazas y jarras como el día de hoy, que eran usadas para diferentes usos. Lo que está diciendo Pablo es, ¿quién eres tú para pelear, para decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Quién eres tú? Ahora, si nosotros creemos que Dios nunca va a permitir que seamos llevados hasta la cruz, de tal manera que nuestra carne pueda morir, y que Él puede utilizar diferentes medios para lograrlo, entonces estamos en un error. Una de las historias que el Señor Jesús narró en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos habla perfectamente bien de lo que estoy hablando. En Lucas, capítulo 15, en el contexto, en el verso número 1 de Lucas 15, dice que se acercaban publicanos y pecadores para oírle. Y que entonces los fariseos y los escribas murmuraban y decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús empieza a narrar una serie de parábolas. Primero la oveja perdida, después empieza a narrar la moneda perdida y finalmente llega o lleva a sus oidores hasta una de las parábolas más bonitas que tenemos, que es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ahora, esta parábola del hijo pródigo es una parábola que en primer lugar estaba dirigida hacia fariseos y hacia escribas. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice ahí en el verso 1. Estaba dándosela a ellos, estaba poniendo un ejemplo diciendo, mira, el padre
es Dios. Y todo aquel que viene a Él no lo echa fuera, no importa lo que haya pasado en su vida, ¿cierto o no? Conocemos la historia, ¿no? Dice en el verso número 11 que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que entonces el padre les reparte los bienes. Yo les pregunto, detrás de esta petición, el trasfondo de la petición del hijo menor, ¿qué había en ella? ¿Qué era en el fondo? ¿Qué era lo que estaba buscando el hijo menor? ¿Qué movía el corazón de este hijo al pedirle a su padre la parte que le correspondía? ¿Qué era lo que le movía? ¿Sentirse libre? ¿Los placeres? ¿Qué más? Ya no depender de su padre, ¿verdad? Quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que yo quiero. Entonces podríamos decir que lo que motivó el corazón del hijo menor fue un corazón egoísta, fue un corazón que solamente estaba centrado en sí mismo y que estaba de una manera ilusa pensando que podía obtener lo que él quería. Pero dice la Biblia en el verso 13 que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué sucedió? Desperdició sus bienes, viviendo de manera perdida. Escuchen el verso 14, dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué pasó? Comenzó a faltarle. Ahora, pregunto, dentro de esta historia que va dirigida en primer lugar a los fariseos y a los escribas, también tiene otro significado muy importante. También tiene otra aplicación muy importante, que probablemente muy pocas veces la hemos visto. Casi siempre o regularmente nos centramos en la historia del hijo pródigo como el hijo que se va y que, bueno, es abrigado por el padre cuando admite su error, ¿no? Pero algo que muchas veces no vemos es que si estamos entendiendo que Dios, que Cristo en este caso, estaba aplicando esa parábola con él y con el pueblo, también tenemos que ver entonces que el padre nunca intervino ni evitó que el hijo pasara por el hambre. Nunca. En pocas palabras, vino el hambre, dice en el verso 14, pero si ustedes se dan cuenta, el padre no corrió detrás de él. Nunca fue a ver si le faltaba dinero. Nunca. Nunca. ¿Qué es lo que está diciendo? Que de la misma manera, Dios nunca va a detener su mano si en tu vida hay un propósito y ese propósito incluye el que tengas hambre. Esto es lo que Dios estaba tratando con Israel. Esto es lo que muchas veces no vemos. Por eso es que la doctrina de la prosperidad no puede caber en la Escritura, porque entonces aquí hubo una gran herejía. ¿El padre amaba a su hijo? Sí, y sin embargo jamás le evitó que pasara por el hambre. Nunca le socorrió, al contrario. En Deuteronomio capítulo 8, por favor acompáñenme, sin moverse de ahí de Lucas, Deuteronomio capítulo 8, versos del 1 al 3, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice Dios, o qué le dice Dios al pueblo de Israel, y para ser más preciso, a la segunda generación, a los hijos de los que salieron de Israel, aquellos que entraron a la tierra prometida, qué es lo que Dios a través de Moisés les dice. De acuerdo a esta escritura de Deuteronomio 8, del 1 al 3, ¿qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? Los probó, ¿verdad? Los afligió, sí, los probó, los hizo tener hambre. ¿Será posible? Pero esto no puede venir de Dios. No, sí, y dice, yo lo hice y te sustenté con maná. Y dice, ¿con qué fin? Con un fin,
para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. Pregunto, ¿qué no fue acaso exactamente lo mismo que el padre del hijo pródigo hizo? ¿Podía él ir por su hijo y rescatarlo? Claro que sí. Si él tenía bienes, pues no le costaba, incluso tenía siervos. Él podía decirle, mira, te voy a pedir un favor, cuando Junior se vaya, síguelo. Síguelo. No, es cierto, ¿no? Síguelo. Mira, si tú ves que de repente, pues mira, yo sé que se lo va a gastar, yo lo sé. Pero, pues tú entra, no sé, paga la cuenta. Si ya se hospedó y se acabó todo, pues sin que te vea, ve y paga lo que debe. Nunca lo hizo. Dios deja muy en claro lo mismo. Le dice, yo te probé, te hice pasar por un desierto ardiente, lleno de serpientes, de alacranes, dice en otra escritura, ¿no? ¿Con qué fin? Con el único fin de que reconozcas que no solo de pan vive el hombre, no solamente es el tener lo que tú necesitas a tu alrededor, es lo que te da vida, es lo que te prolonga la vida. No, es el que tú entiendas que soy yo. Entonces, ¿qué es lo que Dios trata de hacer con nosotros? Llevarnos hasta el punto más alto de nuestra vida, en donde estemos prácticamente al filo de la navaja. Sigue diciendo en Lucas 15, en el verso número 15, que fue este hijo menor y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice el verso 16, y deseaba. A ver, yo les pregunto, cuando dice deseaba, ¿a qué se está refiriendo? Anhelaba, ansiaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero aún ahí nadie le daba nada. ¿Te das cuenta cómo esta historia, o esta parábola más bien, también tiene una lección? Dice en el verso 17 que entonces, volviendo en sí, él para sí mismo preguntó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hebreos, por favor, capítulo 12, versos del 5 al 8. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos? ¿Por qué te extrañas? ¿Ya se te ha olvidado la exhortación que en Job 5, 17 y 18 dice? No menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando Él te reprende. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, entonces no eres un hijo, eres un bastardo. ¿Qué es un bastardo? Un hijo que no es legítimo. Alguien dice el diccionario que degenera de su origen o naturaleza. O sea, no es parte de, no eres mi hijo. Eso es muy fuerte, ¿no? Bueno, la Biblia dice que entonces, si tú eres su hijo, tienes que pasar por la disciplina del Señor. ¿El hijo pródigo era hijo o era bastardo? Era hijo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues tuvo que pasar, ¿verdad? Dice en el verso 9 de Hebreos 12, por otra parte tuvimos, acompáñenme ahí con sus ojos, 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Los que fuimos disciplinados por nuestros padres terrenales, sin embargo, a pesar de que nos disciplinaban, los venerábamos, los respetábamos, ¿sí o no? Sí. Entonces pregunta el autor de Hebreos, entonces, ¿por qué no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus, al Dios perfecto, al Dios que no se equivoca? Nuestros padres, lo dice más adelante, ¿verdad?
en el verso 10. Aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Que nuestros padres terrenales muchas veces nos disciplinaron de manera incorrecta. Pero para ellos estaba bien. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo no vamos nosotros a recibir de parte de Dios, el cual cuando lo hace para que participemos de su santidad? Ahí lo dice el verso 10. Pero o sea, Dios, lo hace para lo que es provechoso. ¿Te das cuenta? Y dice en el verso 11, es verdad, sí es cierto, que ninguna disciplina al presente, o sea, al momento que se aplica, parece ser causa de gozo, ¿verdad? A nadie le gusta la disciplina. Todos cuando nos disciplinan creemos que no es algo agradable. Pero dice, pero después, ¿qué sucede? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y sigue diciendo en el verso número 12, por lo cual, o sea, por esta razón, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, sigue diciendo el autor de Hebreos, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y que por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, no, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, o sea, por lo tanto, por lo que acabo de decir, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que Dios trata de hacer en nuestra vida? Hacernos participantes de su santidad. La Biblia dice que las cosas terrenales, las cosas que estamos viendo, movibles, tienen que ser sacudidas.
Lo hemos visto de una manera muy clara, ¿no es cierto? Hemos visto en esta generación la caída de uno de los íconos más importantes en el mundo en lo que a economía se refiere. Vimos la caída de las Torres Gemelas, el centro financiero, el corazón del lugar donde están los negocios más importantes del mundo, vimos caerse ante nuestros ojos. Hemos visto cómo el mundo está temblando, estamos viendo situaciones verdaderamente increíbles. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que las cosas movibles van a tener que sacudirse por Dios. ¿Con qué fin? Él lo dice, con que las inconmovibles queden. ¿Cuáles son las cosas inconmovibles? Su reino. Pregunto, ¿habrá algo terrenal que pueda hacer que su reino, que es espiritual y eterno, caiga? Nada, nada. Por eso es que Dios está tratando de llamar a sus hijos a compartir su santidad. ¿Por qué? Porque este mundo tiene que ser sacudido, este mundo tiene que ser movido. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vemos en la televisión, o no sé si han visto ustedes cuando el campesino siembra trigo y tiene que separar el trigo de la cizaña. ¿Qué es lo que hace? ¿Han visto lo que hace? Lo empieza a cernir. Avienta el trigo hacia el aire y ¿saben qué pasa? Que todo lo que es la paja vuela. Y el trigo y la semilla caen a tierra. Es precisamente como un constructor o un trabajador, un albañil, que empieza a cernir la tierra. ¿Qué tiene que hacer? La pone en una base de madera con una tela en donde solamente puede quedar la tierra fina que va a ser utilizada para construir. ¿Y qué pasa con todo lo que es las piedras, todo lo que es toda la basura? ¿Qué sucede con eso? Se queda ahí, se filtra. Lo que está diciendo Hebreos. El único fin es que Dios trata con nosotros para poder participar de su santidad. Él lo que desea es matar, crucificar nuestra carne. Este proceso, que es un proceso, tiene que ser llevado por Dios. Poco a poco, Él nos empieza a poner en situaciones difíciles, situaciones verdaderamente adversas muchas veces, como el hijo pródigo. El hijo pródigo entendió y valoró quién era su padre, qué era lo que tenía en su casa, cuando llegó al punto más bajo. Dice que cuando él llega al chiquero con los puercos, y cuando él desea comer la comida, miren, para que una persona llegue a ese punto es porque verdaderamente está hambrienta. Es como la gente que vive en la calle. Les ha tocado ver, sobre todo aquí en el centro, ¿no?, de la ciudad. Es increíble. Me acuerdo que una vez iba una muchacha iba con su café y lo iba tomando en un popote y lo puso así en la basura, lo echó al bote de basura. Y no se me olvida, atrás venía un indigente, pero para pronto, ¿eh? Casi lo agarró a vuelo, ¿no? Lo agarró y sin pensarlo, porque lo dejó más o menos, no sé, un poquito menos de la mitad. Y él agarró y dijo, no, hombre. O la comida que dejan ahí, ¿no? Llegan y... Ese es un punto terrible, ¿no? Un grado en el que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo tiene que haber llegado? Tuvo que haber llegado a un punto en donde, pues, había un hambre terrible, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nosotros tendemos a pensar o a creer, y vuelvo a lo mismo, aquí es donde está el error de todos los que predican prosperidad como primer objetivo de Dios, como si fuera lo primero en la vida. No es así. Dios ve más allá, y Dios ve que para Él hay otras prioridades. La prioridad de Dios es finalmente llevarnos a la estatura de su Hijo Jesucristo.
Poder cumplir, dice Efesios, con la medida de Cristo. Eso es lo que Él, a un varón perfecto. Pablo dice, yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, Dios no puede brincarse sus mismos principios y decir, no, primero le voy a dar para que me busque. Jamás va a ser así. Es al revés. Dios tiene que probar, Dios tiene que escudriñar, Dios tiene que inquirir y ver qué es lo que hay en nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de moldearnos, de hacernos participantes de su gloria. Yo les voy a decir una cosa, no puede haber alguien que vaya al cielo y que no desee estar ahí. No puede ser. No puede ser. Una persona que dice, bueno, voy a ir al cielo, pero me voy a aburrir, todo el día voy a estar... Discúlpame, tú no vas a ir al cielo. No puede ser. Es más, el cielo mismo se disfruta incluso desde que estamos ya aquí. Y la muerte es la consumación. En 1 Corintios capítulo 3, en el verso 10, el apóstol Pablo en el contexto está hablando de los... Yo lo he hablado de esto ya, ¿no? Está hablando de los ministerios. Por ejemplo, habla de Apolos. Habla de él mismo como alguien que plantó. Dice, y Apolos vino y regó, ¿no? ¿Cómo lo regó? Pues con la enseñanza. Apolos era un maestro. Dice, bueno, yo fui y yo planté entre ustedes. Y luego vino Apolos y regó. ¿Cómo lo regó? Pues porque él era un maestro y les enseñó. Pero fíjense ustedes cómo en el verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como un perito arquitecto puse el fundamento. ¿Saben ustedes que un perito es una persona que ha estudiado? No cualquiera es un perito. Un perito es una persona calificada que tiene esa calificación para poder ir a ver una obra y decir, esto está mal hecho, esto no sirve, esto está mal. No lo pruebo. No por el hecho de que seas arquitecto quiere decir que estás calificado. Necesitas un perito. De hecho, una obra no puede ser validada si el perito no firma. O sea, tú necesitas la firma de un perito. Si tú construyes tu casa, un arquitecto o un ingeniero puede hacerla, no hay problema, la puede diseñar y puede estar ahí. Pero si no es un perito, necesitas a un perito. ¿Estamos de acuerdo? Dice, bueno, yo como un perito puse el fundamento. Dice, y otro edifica encima. O sea, vino Apolos y empezó a edificar encima. Pero escuchen lo que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy un perito y yo puse el fundamento y el fundamento es Cristo. O sea, nadie puede poner otro. Yo ya lo puse, es Él. Y sigue diciendo, bueno, y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca, bueno, pues la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces, en este caso, si viene alguien y edifica sobre el fundamento que yo puse, que es Cristo, pero resulta que empieza a edificar la iglesia con madera, con heno, con hojarasca, ¿qué va a pasar? Dice en el verso 13 que va a pasar. Por eso es muy importante que como iglesia nosotros sepamos sobre edificar. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos echando los ladrillos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Eso es por un lado, pero por el otro lado, ¿cómo estás tú en tu vida sobre edificando? ¿Por qué? Porque tarde que temprano somos probados como ministerio, como iglesia, pero también como individuos, ¿o no? ¿Cierto o no? Yo me acuerdo que hace ya unos años, allá en Cancún, vino un huracán muy fuerte, ¿se acuerdan? No me acuerdo si era Gilbert o uno de esos. Bueno, un huracán. No vamos a meternos aquí a ver si era Gilberto, era Roberto, era... ¿Y se acuerdan cómo dejó en descubierto cómo estaban los hoteles de 5 estrellas?
Ahora, se preguntaban y sacaron la televisión y decían, mira, ¿qué pasó? Y dice, mira, pues ve cómo estaba edificado. Mira, no tenía fundamento, estaba en la arena, ¿no? Que ahí es un grave error. Dice, pues no sirvió. ¿Sabes que de la misma manera sucede con nosotros? Primeramente como iglesia, como ministerio. ¿Cuántas veces no hemos visto o no vemos que iglesias se dividen, se separan, terminan de una manera terrible? ¿Por qué? ¿Cómo estaba edificada? ¿Cómo estaba construida? ¿Cómo es que estaba? Ahora, el Señor Jesús en Mateo, acompáñenme por favor, Mateo capítulo 7, versos 24 al 29, lo dejó muy en claro. Si ustedes empiezan a leer en el contexto empieza desde el capítulo 5, con lo que hemos llamado las bienaventuranzas. Y termina, escuchen, termina con la siguiente ilustración, verso 24. O sea, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesús acaba de hablar un gran sermón. No empezó en el 7, empezó en el 5. Y luego dice, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que empezó a decir desde el capítulo 5. Cualquiera pues que me oye estas palabras, no estas que estoy diciendo, las que acabo de decir desde el capítulo 5, y las hace, le compararé a un hombre prudente. A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchen, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice después, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Era lo que estaba diciendo el ejemplo hace un momento. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, yo lo he dicho, te das cuenta que en los dos casos vinieron lluvias, vinieron ríos, vinieron vientos. El decir que nunca nos va a venir el mal, que nunca nos va a pasar nada, eso es una gran mentira. Van a venir. Van a venir lluvias, ríos, vientos y van a dar con ímpetu. La gran diferencia está en cómo estamos edificando nuestra vida. ¿Cómo? ¿Es nuestro amor por Dios más grande que cualquier otra cosa que hay? Podemos decir, Señor, te amo, a pesar de lo que sea. Dice en el verso 28 que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te das cuenta cómo la enseñanza, la predicación de Jesús era totalmente distinta a la enseñanza de los fariseos? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué uno fue tan distinto del otro? ¿En qué fueron tan distintos? Y sería incomparable a aquel que oye, pero nunca hace nada. Entonces, dice Santiago, no seamos oidores, seamos hacedores. No solamente oigamos el Evangelio, vivámoslo. De hecho, esta era la gran diferencia que había entre la enseñanza de Jesús y todos estos escribas y fariseos. En Mateo 23, verso 1, acompáñenme por favor, versos del 1 al 3. Mateo 23, versos del 1 al 3. A ver,
cómo era entonces la enseñanza que ellos daban a la gente? Ellos les decían a la gente, mira, debes de guardar y debes de hacer esto, pero ellos dice que ni con un dedo lo hacían. Qué diferente de Jesús, ¿no? Dice en Hechos capítulo 1, verso 1, nos habla precisamente de la gran diferencia que hubo con el ministerio de Jesús, una diferencia totalmente abismal. En el verso 1 dice, en el primer tratado, Teófilo, ustedes saben que Teófilo era un discípulo de Jesús, al cual Lucas le escribe. Y le dice, en el primer tratado, en el primer escrito, que fue el Evangelio de Lucas, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? ¿Qué va primero? ¿La enseñanza o el hacer? Lo que diferenció a Jesús es que Jesús no solamente lo enseñaba, Jesús primero lo hacía y luego lo enseñaba. Cuando Jesús va a ser entregado, la noche que va a ser entregado, dice que Él toma su toalla, una que usaban como cinturón, se la quita y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Les enseña uno de los principios más importantes del reino. ¿Cuál era ese principio? El servir y el ser humilde. Y dice que entonces Jesús les dijo, ¿vieron lo que acabo de hacer? Ustedes me dicen maestro, Señor, y lo soy. Pues si ustedes saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. La bienaventuranza no viene en saberlo, viene en hacerlo. Cuando nosotros nos comportamos como gente que conoce a Dios, pero no vivimos como que lo conociéramos, entonces somos gente que solamente refleja ser un fariseo. Alguien que dice, habla, todo parece muy bien, pero no lo demuestra. Por eso es que la Biblia dice que Job era un hombre íntegro, como ningún otro en la tierra. ¿Por qué? Porque Job era un hombre que vivía lo que creía. Tanto así que Dios le tiene que decir a Satanás, no hay otro hombre como él. No hay. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca en nuestra vida? ¿Será que Dios nos quiere hacer la vida imposible, difícil? Parece como que nos pone obstáculos y nos pone trabas en nuestro caminar. ¿Será que es eso? ¿Será que Dios se empeña en hacernos la vida imposible? Claro que no. Él quiere hacernos participantes de su naturaleza. Él quiere que seamos personas congruentes. Quiere que verdaderamente vivamos lo que predicamos. Y si es necesario que Dios toque las partes más sensibles de nuestra vida, lo va a hacer. ¿Y sabes por qué lo hace? Por amor. Dios prefiere que si es necesario llevarte con Él. Lo dice el libro de Corintios. Muchos de ustedes están incluso enfermos, otros incluso ya hasta murieron. ¿Por qué? Pues dice, porque Dios prefiere ser juzgados, llevárselos a ustedes, pero participar de su eternidad, que quedarse a vivir una vida falsa y que al final de cuentas se den cuenta de que fueron un heraldo descalificado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sí, Señor, ayúdame a entenderlo. Cuando venga el momento, ayúdame a poderlo tomar como tú lo estás tomando. Porque de otra manera, dice Hebreos, nos podemos amargar. Dice, cuidado que no tenga una raíz de amargura y que contamine a los demás. ¿No es cierto? Porque si no entendemos esto, nos amargamos la vida. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender. Muchas veces nuestra mente no lo entiende. Nos cuesta trabajo. Pero ayúdanos, Señor, a poder entender que detrás de toda la disciplina, todo lo que tú nos haces pasar, detrás de todo esto hay una palabra que mueve tu corazón y eso es amor. Padre, preferimos participar de tu corrección, de tu disciplina,
y participar de ti que estar ajenos, lejanos, y que escuchemos un día decir de tu boca: no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, hacedores de maldad. Ayúdanos a serte fiel, y que aun cuando no entendamos, podamos decir: Señor, no lo entiendo, pero lo único que sé es que tú no te equivocas, y que después de todo esto voy a volver a ver tu rostro. Como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque tu revelación es una revelación gradual. Se va poco a poco desarrollando en nuestra vida. No lo entendemos todo, pero ayúdanos a que poco a poco vayamos entendiendo y conociéndote. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.